Hola chicos, les voy a dejar una ayudita para que puedan hacer la guía. Acá mucha atención para poder visualizar las etapas de la meiosis y luego ver cómo va cambiando, ¿cierto? Los cromosomas y también la cantidad de material genético que hay en cada célula. Recordar que el proceso de mitosis y meiosis parte de una célula diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Que tiene tanto el material genético como del padre, también el de la madre. Este va al proceso de replicación, ¿cierto? Se duplica el material genético y luego entra en la meiosis 1, ¿ya? Recuerden, está como una célula diploide, ¿ya? Entonces, va a pasar las distintas etapas de la meiosis, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase, etc. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Y en la primera etapa, ¿cierto? Va a ocurrir la recombinación genética en la profase, ¿cierto? Después va a haber permutación cromosómica en la metafase 1, luego se separan las células y formamos dos células totalmente distintas, ¿ya? Eso es lo que ocurre en una primera instancia. Luego, estas células, ¿cierto? Van a entrar en la meiosis 2. Y en la meiosis 2 también van a ocurrir las mismas etapas, ¿cierto? Profase, metafase, anafase y telofase. Y lo que yo voy a conseguir en total son 4 células haploides, ¿ya? Es decir, que tienen solo una parte de este material genético, la mitad, ¿ya? Porque va a producir células germinales. Ese es nuestro objetivo. A diferencia, ¿cierto?, de la mitosis, donde consigo una célula diploide idéntica a la original. Entonces, ¿cómo va variando este ADN a medida que vamos pasando en las distintas etapas? Vamos a observar, ¿cierto?, que como la mitosis ocurre en dos etapas, ¿cierto?, la idea es ir reduciendo la cantidad de material genético. Por lo tanto, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es los procesos de formación de espermatozoides y de ovogénesis también, ya formación de los óvulos u ovocitos. ¿Ya? Entonces, siempre hay que recordar que en una primera etapa tenemos células diploides, que estas se van a multiplicar y luego vamos a dar origen, ¿cierto?, a que estos espermatogonios se van a transformar en espermatocitos, ¿ya? Entonces acá va a ocurrir, ¿cierto?, la primera meiosis 1, donde vamos a reducir, ¿cierto?, este material genético y vamos a ir consiguiendo dos células, ¿cierto?, que finalmente son haploides, ¿ya? Entonces, partimos con la meiosis 1, luego meiosis 2. Lo mismo sucede acá en el caso de la ovogénesis. Tenemos un periodo proliferativo donde estas primeras células o células germinativas u ovogonios tienen el doble del material genético, es decir, son diploides. Cuando entran a la fase de crecimiento, ¿cierto?, el ovocito 1 va a experimentar meiosis 1 y aquí vamos a obtener, ¿cierto? Primero tenía 2N, es decir, tenía 2 hebras de ADN, después va a tener una cada una, es decir, se va a transformar de una célula diploide a una célula haploide, ¿ya? Esta célula haploide va a pasar a la meiosis y meiosis 2 y ahí vamos a obtener el óvulo, ¿cierto?, que experimentó meiosis 2 también con un material genético haploide, es decir, una sola copia de material genético, 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, para poder visualizar eso en la espermatogénesis y en la ovogénesis, ¿ya? Partimos, ¿cierto?, el espermatogonio que tiene una dotación genética de 46 cromosomas, es decir, es una célula diploide, ¿ya?, que al experimentar meiosis 1, ¿cierto?, va a transformarse en espermatocito 2. Luego este espermatocito 2 va a experimentar meiosis 2 y va a tener cada una 23 cromosomas, es decir, se convierte en células haploides.
Ya finalmente los espermatozoides, ¿cierto? Pasa de espermatocito 2 a espermátida y luego espermatozoide. También cada una de estas células va a ser haploide. En el caso de la ovogénesis, lo mismo. Tenemos el ovogonio, que es la primera célula que tiene 46 cromosomas, es decir, es una célula diploide con todo el material genético que al experimentar, ¿cierto?, su primera meiosis 1 va a reducir su material genético, ahora va a tener 23 cromosomas, ¿ya? Y luego en la meiosis 2, ¿cierto?, va a seguir con los 23 cromosomas cada uno, es decir, una célula haploide, ¿ya? Eso en relación al ADN, perdón, a los cromosomas y cómo va cambiando. Ahora, deben recordar que en el caso de la meiosis, ¿cierto? Vamos a partir siempre con una célula diploide para ir obteniendo células haploides. Ahora, en su guía aparecen, ¿cierto?, las distintas etapas de la meiosis y también ustedes tienen que ir identificando distintas, cómo va variando el material genético, cómo va cambiando el número de cromosomas y eso lo hacen a partir de esto, conociendo, ¿cierto?, que en un inicio la célula tiene todo el material genético, es diploide. Luego, en la primera división meiótica, se transforma de una célula diploide a una célula haploide, ¿ya? Esto ocurre ya a partir del final de la meiosis 1. ¿Ya? Entonces de esa forma ustedes van a poder visualizar qué es lo que va ocurriendo. Entonces, chicos, para poder calcular la cantidad de ADN, el número de cromosomas o el número de cromátidas, lo que vamos a hacer es representar las distintas etapas de la meiosis en estas dos tablitas. En la primera tabla aquí les muestro que es el proceso de meiosis 1 y en esta de acá, de la derecha, la meiosis 2. Entonces, al inicio de la meiosis, ¿cierto? Estamos en la interfase, ¿cierto? Que es la preparación para el proceso de meiosis. Nos damos cuenta que partimos con 46 cromosomas, es decir, una célula diploide, ¿ya?, que tiene el doble del material genético. ¿Por qué? Porque tenemos dos copias de cada uno aportado por el padre y el otro por la madre. Entonces, esa cantidad de ADN es 12 y luego 46 cromosomas. Cuando yo hablo de las cromátidas, son la cantidad de cromátidas que hay en los cromosomas. Ya si tenemos cromosomas dobles, son 2 cromátidas. Si tenemos cromosomas simples, es una cromátida. Por lo tanto, en este caso vamos a partir con cromosomas, ¿cierto?, simples, ¿ya?, que tienen cada uno, ¿cierto?, una cromátida. Por lo tanto, tengo 46 cromosomas y 46 cromátidas, ¿ya? Y sabemos que esta célula es diploide, es decir, 2N, ¿ya? Porque tiene el doble del material genético, ¿ya? Que sería 46 cromosomas para la especie humana. Otro evento importante es que en S ocurre la duplicación del material genético. ¿Qué quiere decir eso? Si antes teníamos, ¿cierto?, 2C, ahora voy a tener 4C. Es decir, ahora vamos a tener cromosomas dobles, ¿ya? ¿Por qué? Porque se duplicaron, por lo tanto vamos a tener el doble de cromátidas hermanas y vamos a seguir con su diploidía. Después, esta célula va a entrar al proceso de meiosis 1, ¿cierto? Y al final de la meiosis 1, cuando ya va a dividir los núcleos, ya en la telofase, vamos a tener dos células que van a tener cada una 2C, es decir, dos copias de material genético. Vamos a tener dos células, cada una con 23 cromosomas, ¿ya? El doble de cromátidas hermanas porque vamos a tener dos células con 46 cromátidas hermanas, lo que nos dice que son cromosomas dobles, y cada una
de estas células, que van a ser dos, ¿cierto? Las que obtenemos al final de la meiosis, van a ser haploides, ya, es decir, van a tener una sola copia del material genético. Entonces, las células resultantes, ¿cierto? Van a tener cada una 2C, es decir, el doble del material genético. Van a tener 23 cromosomas dobles, por lo tanto voy a tener 46 cromátidas, y va a ser una célula haploide, ¿cierto? Con una sola copia de los cromosomas, ya sea de la madre o del padre. Entonces, estas células van a ir al proceso de meiosis 2, ¿cierto? Para diferenciarse, recuerden que esta célula puede ser para formar un espermatozoide o un ovocito 2. Entonces va a ocurrir ahora el proceso de meiosis 2, donde partimos con esta célula que tenemos acá al final, el resultado de la meiosis. Voy a tener entonces que esta célula va a entrar al proceso de interfase, ¿cierto? Que este proceso es casi inexistente porque en la meiosis 2 no ocurre duplicación del ADN. Lo que yo voy a hacer acá es reducir la cantidad. Entonces, entro a la interfase, a la profase, con el doble del material genético, ¿cierto? Pero voy a tener mis cromosomas, ¿cierto? Que son 23. Eso es que tenemos una célula haploide. Son cromosomas dobles, por lo tanto tengo 46 cromátidas. Experimentamos el proceso de meiosis 2 y al final de la meiosis 2 lo que voy a tener es la reducción de lo que tenía en un inicio. Voy a tener ahora una célula con cantidad de ADN de una copia, es decir, C. Voy a tener 23 cromosomas, ¿ya? Y voy a obtener de esto voy a obtener, recuerden, de la meiosis 2 voy a obtener dos células, ¿cierto? A partir de una célula que quedó de aquí, ¿cierto? De la meiosis 1, esa célula va a pasar a meiosis 2 y después no va a ser una, sino que van a ser dos, ¿ya? Entonces voy a tener dos células con el material genético C, con 23 cromosomas y con 23 cromátidas, porque se separaron estos cromosomas y ahora solo voy a tener cromosomas simples, es decir, con una cromátida. Por lo tanto, el número de cromosomas va a coincidir con el número de cromáticas. Y esta célula resultante de la meiosis 2 va a ser haploide, es decir, voy a tener solo una copia del material genético, ¿ya? Entonces, este es el cuadro que a ustedes les va a servir mucho para poder realizar su actividad, recordando, ¿cierto?, que iniciamos la meiosis con una célula diploide, al final de la meiosis 1 sigue diploide, ¿ya? Y hasta el final también diploide. Lo que va a ir cambiando es la cantidad de ADN y la cantidad de cromosomas, y con ello también la cantidad de cromátidas hermanas, ¿ya? Porque lo que yo busco en una primera instancia es duplicar material genético y luego dividir y luego obtener células con una sola copia del material genético con 23 cromosomas simples y con que sean haploides. Ya con eso ustedes van a poder realizar su actividad. Recuerden compararlo, ¿cierto?, con los procesos de espermatogénesis y ovogénesis.